¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. El día de hoy, bueno, nos encontramos con una persona la cual yo tengo el agrado de conocer, gracias a Dios, además de sentir una admiración y un gran respeto hacia él como persona y como profesional sobre todo, con una extensa carrera de casi 30 años, con mucha experiencia, por supuesto, además de ejercer los cargos de segundo vicedecano del Colegio de Periodistas de Lima, licenciado en periodismo y magíster en la docencia, en este caso universitaria. Y hasta hace 3 años, tengo entendido que fue presidente del Círculo de Periodistas Policiales de Lima. No sé si el licenciado Andrés Tomás Zúñiga Pimentel. Quiero darle un fuerte aplauso, por favor. En verdad Gracias. es un gran honor que usted me acompañe esta noche. Muy bien, Giovanni, tú sabes que, bueno, ya lo conocemos porque he sido tu profesor, ¿no? En Telesup, en la universidad donde estuve 6 años formando, creo yo, buenos periodistas. Y lo que siempre he deseado y les comentaba durante las clases, lo que yo quiero es encontrarlos a todos en la cancha, cubriendo información, destacándose, ser los mejores. Siempre mi mensaje ha sido alentador en el sentido de que no debemos de imitar a nadie, sino ser siempre y apuntar a ser los mejores, ¿no? Esa es mi mejor satisfacción cuando veo yo, cuando he estado cubriendo noticias y venían mis alumnos de diferentes medios a cubrir igual la información y yo les decía cada vez que lo veía, ¿no? Yo quiero que sean mucho mejores que yo. A ver, mañana quiero ver sus informaciones si se comparan con las mías. Cuando yo estaba reportero policial en el Canal 5 durante nada más que 15 años, cuando le digo, ¿no? Entonces, no he tenido todavía el gusto de tener un gallito, es decir, un buen alumno así que destaque, ¿no? Que le haga la guerra, ¿no? Pero sí, muchos alumnos que han destacado en sus áreas, por ejemplo, en deportes. Tengo como 5 alumnos que han estado ahí y ya están algunos de ellos incluso trabajando en las municipalidades, ¿no? Y en varios medios. Ese es mi mejor orgullo de que estén haciendo uso, ¿no? De las herramientas que en algún momento yo les enseñé, que siempre he dicho, el periodismo, el 90% se hace y se aprende en la calle, con el contacto con la gente y con la noticia, ¿no? La universidad, ¿qué nos da? Simplemente nos da las herramientas éticas, ¿no? Y un poco técnicas nada más, pero nuestro trabajo, nuestra chamba, como se dice, se realiza en la calle, Giovanni. Así es, totalmente de acuerdo con usted, profesor Zúñiga. Y créame que ya habrá ahí uno de sus alumnos que de repente, como se dice, vaya a hacerle la competencia, por decirlo así. No, sí, de todas maneras. Bueno, como le vuelvo a repetir, para mí es un gran placer tenerlo hoy día, esta noche, acompañándonos en esta entrevista y por supuesto a los jóvenes estudiantes y a las personas que lo van a ver, en este caso, mediante esta transmisión. Bueno, esta entrevista va a basar de temas, en este caso, de tocar temas muy importantes. Vamos a conocer un poco su experiencia como profesional del periodismo, entre muchas cosas más, y también conocer un poco su opinión personal en algunos temas relevantes. Bueno, para empezar, tengo entendido que usted desde muy joven ya sentía ese interés por el mundo del periodismo. ¿En qué etapa de su vida y a qué edad comenzó ese interés por estudiar periodismo? ¿Fue una decisión propia o hubo personas por ahí que influyeron un poco o lo impulsaron a ello? No, en verdad, siempre me llamó la atención escribir, y desde pequeño, te conté un poco en la sinopsis de mi vida, lo que se llama la primaria, ¿no? Siempre tuve curiosidad porque yo veía que todos se acercaban a ver los periódicos murales, ¿no? Y ahí yo me acercaba y veía que había poemas, había críticas,
narraciones de partidos de fútbol del colegio, las actividades del colegio. Entonces yo pensé, dije, ¿por qué no hacemos un periódico mural? Le hablé al profesor, me dice, ya, me parece bien, pero tú mismo estructúralo, construyelo y tú mismo dirígelo, ¿no? Entonces dije, bueno, ya me están nombrando amo y señor de mi periódico mural, ¿no? Entonces, y sí, porque lo único que tenía yo, esas ideas y la inclinación por escribir era yo, lo demás estábamos pensando en jugar partidos, fútbol, ¿no? Y bueno, pues los juegos que hay siempre en el recreo de los chicos de primaria, ¿no? Claro. Entonces yo me fui donde un carpintero y le dije, ¿cuánto me costará un periódico mural con sus vídeos así en bonito, ¿no? De 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho, que es muy espacio? No me acuerdo cuánto me cobró, y los alumnos que estaban ahí, y yo era pues el brigadier del salón. En esa época el brigadier del salón era el segundo del profesor, ¿no? Y le hacían caso y respeto, ¿no? Y lo que yo decía se tenía que hacer, ¿no? Claro. Entonces todos colaboraron y se hizo un periódico mural. Se llamaba Gustavo Adolfo Becker. Era uno de los grandes bates en esa época, lógicamente, de, de, de la poesía, de la escritura, ¿no? Un gran escritor. Así que de inmediato le puse eso y en esa época igual, ¿no? Había una nota de aprovechamiento y de conducta que la ponía el brigadier general del salón, ¿no? Y eso el profesor encargado, pues teníamos el tutor, era el que las registraba dentro de su registro de él, ¿no? Como un poco de comportamiento. Entonces, yo un poco que como les obligaba a escribir, ¿no? A narrar sus partidos, a escribir sus poemas a ellos, y esa era la nota que primaba dentro del salón. Y todo se pulía, ¿no? Cada quien hacía su notita, me decía, Andrés, ponme esta notita, mira, ves, una declaración de amor para mi enamorada, ¿qué te parece? Perfecto, le digo, es tu creación, son tus sentimientos, y yo la ponía, ¿no? Y el que menos, pues en esa edad del enamoramiento, ¿no? 14 Claro, en toda la edad, años, así claro. que todos ponían ahí sobre todo cuando venía la primavera, ¿no? Todos se emocionaban. Entonces, eso fui haciendo, ¿no? Me acuerdo que en primaria yo decía, pues no va a ser todo bonito, no todo va a ser cuestiones de poemas, de cosas, ¿no? Y justo los alumnos se quejaban de que los baños estaban hechos una desgracia, ¿no? No había limpieza, estaban atorados. Porque mi colegio ha sido un colegio nacional, ¿no? Que cuando soplaba el viento se nos caían las esteras y el techo en la cabeza, ¿no? Es cierto, no tengo ningún problema en decirlo, mi colegio ha sido muy pobre. El patio era un terral, ¿no? Le pusieron incluso en esa época el Gran Chaparral, porque no teníamos una losa deportiva. Entonces yo empecé a averiguar y resulta que los responsables en ese momento de la limpieza de los baños eran la Asociación de Padres de Familia, de la PAFA, ¿no? Entonces yo dije, hablé con el presidente de PAFA, que era un padre de familia, digo, estamos los alumnos un poco molestos, digo, porque ustedes cuentan mensualmente un dinero por APAFA, ¿no? Cuando se matriculan también, y no, ni siquiera en los baños eh, hay limpieza. Y un poco que se molestó y me dijo, pero ¿tú quién eres? Yo le digo, simplemente soy un alumno y soy el brigadier de mi salón el quinto G. En esa época teníamos hasta quinto F, G, H, I, J, K. Imagínate la cantidad de alumnos, ¿Cuánta cantidad de salones en ese tiempo? por supuesto, y cada salón tenía 50, 60 alumnos. Así era en Wow, ese. demasiado. Teníamos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, etcétera, ¿no? Un poco más llegado hasta la Z. Pero así era. Así era. Así que yo lo tomé eso como un reto. Dije, este está loco, ¿cómo va a tratar a un alumno así, ¿no? Entonces, y sí, hice yo con mis compañeros una campaña para que se cambie a la directiva de la PAFA. O sea, fuerte la crítica. ¿Qué hacen con el dinero? ¿Cómo es posible? Ojo, que no Claro, estamos criticando al director del colegio, sino a quien tenía los manejos de la limpieza, todo, era la PAFA en esa época. claro. Se generó tanta molestia, ¿no? Que aparecieron los papás, a los cuales nunca se convocaba a asambleas generales, nada, y exigieron que renuncie la junta directiva. Imagínate la fuerza que tuvo, ¿no? Y el presidente de la PAFA habló con el director, y al día siguiente yo, cuando vine de la primera crítica, habían secuestrado a mi periódico mural, lo habían sacado de la pared y lo habían guardado en la dirección. Eso para mí marcó mucho en mi vida, aunque no creas, Giovanni. Dije, eso no puede ser. Es la expresión que estamos nosotros dando a entender nuestra crítica, y por qué, ¿no? Y decía,
Y yo leía los periódicos y decían, pues, la libertad de prensa, libertad de prensa, ¿no? Bueno, nosotros no somos periodistas, pero tenemos el derecho de opinar, ¿no? Así Claro, que fuimos con mi totalmente. salón, imagínate, 60 alumnos parados en la puerta del director exigiendo que saquen el periódico mural, que nos los devuelvan, ¿no? Y el director un poco que se asustó, ¿no? Porque los alumnos de barrio son de barrio, ¿no? Así que me Claro. respaldaron y el director calladito me devolvió mi periódico mural y lo puso otra vez en la pared. Una victoria para mí porque a la semana siguiente hubo una Ujú. asamblea general y votaron a la junta directiva, ¿no? Los votaron simplemente y hubo Claro, nuevas elecciones, ¿no? claro, tenía Entonces, que ser. eso Me, marcó mucho en mi vida, Giovanni, déjame terminar ujú. esta partecita, porque dije, ah, ya, para eso es la libertad de prensa, para expresarnos y que se escuche y que se haga justicia, ¿no? Entonces, Exacto. terminó de primaria y en secundaria volví a hacer lo mismo, aquí en mi periódico mural, y ya estaba yo decidido definitivamente a ser periodista porque ya había visto que era la única manera de cambiar ciertas cosas. Es ahí que Así. recibimos la visita de unos periodistas del diario Expreso, ¿no? En esa época el diario Expreso tenía una columna de información escolar, ¿sabes? Y me nombraron, llegaron al colegio y el único que hacía escándalo tal vez de premoral era yo, y me nombraron corresponsal escolar. Entonces yo llevaba cada semana o cada 15 días mis notitas al periódico y Ujú. salía chiquitito, chiquitito, ¿no? Entonces ya estaba acostumbrado, dije yo voy a ser periodista. Eso fue mi inicio. Finalmente, Más o menos, ¿qué edad pues, tenía usted en ese tiempo? en primaria tenía pues 14, 15 años, ¿no? Seguía hasta los 16, 17 en secundaria, y ya salí Ya. definitivamente a esto. Hay un detalle curioso porque mi papá era chofer de tranvía en esa época y como yo pagaba pegado a mi papá, pues yo quería mucho a mi papá. Me llevaba, ¿no? En las vacaciones o sábado y domingo al tranvía, él manejaba y yo estaba a su costado mirando. Entonces, él pensó tanto que yo estaba a su lado de él mirando los tornillos y todo, que apenas terminé secundaria me matriculó en un centro de mecánica automotriz, que en esa época se llamaba Gamor, y que era particular y que era el nivel del Senati. En esa época el Senati no era nada. Me matriculó y yo nunca fui. Y dije, no, papá, yo quiero ser periodista. Te vas a morir de hambre, mira, no sabes cómo están ellos. No, pero yo quiero ser. ¿No? Y nunca pisé yo la famosa Gamor, ¿no? Todavía existe por ahí, creo ya se ha reducido al mínimo. Y sin embargo me pegó de mi mamá, interesado, ¿no? Me pegó de mi mamá y hasta lloré y ella matriculó, me acuerdo mucho, en el instituto Jaime Rosati Mesa. En esa época era un instituto. Mire, Y a la semana siguiente ya estaba estudiando, ¿no? me, Así, me doy cuenta de que usted, bueno, desde que se encontraba en el colegio y con solo 14 años de edad, usted ya comenzaba a liderar, en este caso a sus compañeros, ¿no? De aula, y usted, como nos cuenta, comenzó a sentir esa pasión por el periodismo. La verdad que son muy pocas las personas, la verdad, y en este caso muy pocos los jóvenes que tienen esa pasión, como se dice, que ese bichito por la carrera que quieren seguir, ¿no? En este caso. Eh, muchos, bueno, en lo personal, yo lo recuerdo a usted mucho, profesor, mucho más allá de haberlo conocido en persona, yo lo recuerdo porque usted trabajó en un canal conocido, un canal nacional conocido, y también la gente lo debe conocer, por supuesto. Usted condujo, en este caso, hace mucho tiempo, el programa Noticiero 24 Horas, que se transmitía en el Canal 5. Pero muy pocos saben, en este caso, que también ha tenido la oportunidad de conducir otros programas, en este caso televisivos, nacionales. Cuéntenos un poco, por favor, ¿en qué canales tuvo la oportunidad de trabajar y cómo fue su experiencia laboral dentro de cada uno de ellos? ya, y yo empecé a trabajar en los diarios, ¿no? Incluso el detalle que te quería agregar es que entré yo al primer ciclo en el Ausate y ya fui a buscar prácticas y logré entrar a una revista como practicante. En esa época había una revista muy popular que se llamaba, curiosamente, XX, es el nombre, ¿no? Al nivel de careta, Ujú. ¿no? Y todos me dicen, pero ¿por qué tan pronto? Generalmente uno busca prácticas ya en octavo, noveno ciclo. Es que yo quería estar ya metido en el ambiente este, ¿no?
y gracias a Dios que me abrieron las puertas y empecé a hacer encuestas, a escribir, a meterme en todo, metía mis narices a todas las notas, miraba cómo escribían. Yo envidiaba, yo quería ser grande ya para salir con información con mi carnet, ¿no? Y mi fotógrafo. Así empecé, pero te lo cuento rapidísimo. Al poco tiempo fui a una revista policial. En esa época, curiosamente, hubo el boom de las revistas policiales. No existían. Entonces apareció una revista que se llamaba Testigo. Y fui a practicar ahí, ¿no? Al toque nomás. Yo estaría ya en tercer ciclo, ya estaba ahí metido. Más ¿no? o menos, ¿en qué año fue eso? Espérate, habrá sido 80, 79, 80, por ahí. Sí, sí, fíjate los años cómo pasan. Y de inmediato ya me empecé a ir a la morgue, empecé a probar directamente lo que se llama la noticia policial, ¿no? Ahí dije, no, esto es para mí. Entonces, yo un poco me molestaba cuando me decían, oye, ¿por qué no cubres informaciones deportivas, políticas, espectáculos? Mucho a los chicos les encantaba el deporte, ¿no? Todo el mundo se metía a hacer deportes, otros espectáculos, otros les encantaba ir al Congreso. Yo decía, eso aburre. ¿Qué hago en el Congreso sentado de ahí, no? Y yo pedía siempre las notas policiales. Tanto así de que ya me hice conocido, entre comillas, ¿no? Y cualquier cosa policial, incendios, asesinatos, asaltos, mándalo al chino, yo feliz, porque me gustaba ese tipo de notas. No es porque uno sea sanguinario, que uno sea medio loco, no, no, porque parece mentira, me sensibilizaba mucho ese tipo de temas, veía de cerca la muerte, veía de cerca el dolor de las personas. Y ¿sabes qué? Lo más importante, como periodista podía ayudar, podía hacer una campaña eh, para buscar de repente un riñón para un niño o un incendio en una casa y podía buscar que alguien donara una casa preconstruida de madera. Comencé a hacer esos tipos de notas que no quedara solamente en cubrir un accidente de tránsito y todos nos íbamos, yo me quedaba, porque de repente tocando la puerta en alguna entidad, en la municipalidad o algún pequeño empresario, podían ayudar a la persona, a la mamá que había perdido a su hijo en un accidente de tránsito o lo habían matado en una balacera. Entonces, eso me gustó y de ahí empecé a trabajar en periódicos. Me fui al diario El Nacional, donde tuve 5 años. De ahí me fui al diario La República y el Popular, que es una sola empresa, ¿no? Y fue en el año 96 para 97 que entré en televisión, ¿no? Me dijo un director de un periódico que fue al canal Global, canal 13 en esa época, tenía su Claro. noticiero, me dijo, oye, ¿por qué no das el gran salto y vienes a hacer televisión? Ya has aprendido a hacer este periodismo escrito, ¿no? Yo estaba recién, imagínate, saliendo de la escuela, ¿no? De la escuela y ya estaba metido, así que en el año 96 para 97, con la experiencia de periódico, entré al canal Global a cubrir noticiero, ¿no? Siempre policial. A las 2, 3 semanas ocurre lo que hoy Giovanni cumple 25 años, la toma de la residencia del embajador del Japón. Y yo, que recién me estaba acostumbrado a hacer las noticias policiales que son diferentes para la televisión que para un periódico. Tienes que tener vocalización, tienes que saber dirigirte a las personas. Yo no sabía eso, yo estaba recién aprendiendo. Y como era el que estaba de turno, porque fue un sábado a las 7 de la noche, estaba de turno, ¿no? Al más novato lo mandaron, que era yo. Y me pusieron ahí las cámaras y los reflectores y yo sudaba por todos sitios porque yo jamás había hecho lo que se llama en vivo o una microonda, ¿no? Y el director me llamó, me dijo, Andrés, esta es tu prueba de fuego. Si no lo haces bien, mejor ya no regreses. Con esa tremenda presión. Claro. Sí, sí, sí. Y con presión. Y tiene que ser así a veces para que uno se esfuerce Claro. y aprenda. Entonces dije, Dios, ayúdame, porque jamás en mi vida había hecho un en vivo, ¿no? Uno, cuando usted en periódico, Giovanni, uno escribe preguntas, pero no das la cara, no entrevistas, Exacto. o sea, es otra cosa, ¿no? Yo Exacto. tenía que aprender a leer, ¿no? Ahora me ves hablando rapidísimo, en esa época yo tartamudeaba, me mordía la lengua, no podía, ¿no? A la hora de hacerlo, la locución. Claro. Gracias a Dios, hubo otro colega, Marcial de la Cruz, que es un conocido periodista en esa época, era como un editor en el canal, y me dijo, Andrés, es tu oportunidad, ahora tienes que destacar. Sí, le digo, pero
imagínate, la nota más importante del día, la toma de la residencia, ¿no? Y no había en ese momento un reportero experimentado, porque era un sábado, generalmente el sábado en las tardes y el domingo, los practicantes, lo que recién empezamos, nos mandan a hacer esta nota. Y dije, uy, dije. Y me dice, hay una clave, simple. ¿Cuál? Le dije, ayúdame. Simplemente conversa. Tú cuéntame unas cosas, pero conversando, de la manera más simple. El conductor te va a preguntar y tú conversa con él y describe lo que ves. Nada más, no hagas muchas bolas, no hables nada técnico. Y digo, ¿cuánto tiempo voy a estar? 5 minutos más, una microondas de las cosas que están pasando y termina así. Y regresas, va a ir ya otra persona, el de madrugada, ¿no? Ah, mira. Fue la más grande microondas de mi vida. Demoró nada más que 15 minutos. Y con 15 minutos. Y con solo haber salido recién, como se dice, salidito recién de la academia, por decirlo, ¿no? Sí. Le enviaron a cubrir una nota en la cual pues tuvo que hacerlo bajo presión. Como usted dice, pues cuando uno, creo que es necesario que a veces a uno lo presionen como para que esa persona se pueda esmerar. Y también creo que eso también te despierta también en lo personal. Muchas Sí, veces yo lo he sentido así también. para mí fue una experiencia al límite, al extremo, como se dice, porque, te repito, era la primera vez que hacía un en vivo, ¿no? Cuando es una cosa en vivo, que se llama microondas, ¿no? No puedes grabar y repetir, sale tal cual, ¿no? Entonces yo decía, Dios, ayúdame, porque si me equivoco, todo el mundo se va a reír de mí, ¿no? Entonces empecé Claro, y lo que todo uno claro, se pone a pensar. claro, yo escuché esto, Exacto. yo esperaba que en el retorno, ¿no? El conductor me diga, ya, gracias Andrés, y gracias a los 5 minutos. No, pasó 5, 6, 7, 8, 10 minutos, yo tenía que seguir hablando, ¿no? Y por el interno me dice, sigue hablando, y inventa algo, aunque sea, vi cómo está la gente en los alrededores, los vecinos en las puertas, las ventanas. Entonces yo dije, esta tiene que ser mía. Y empecé a decir, y esto nunca voy a olvidarlo, ¿no? No se imaginan Claro. ustedes que detrás de mí la cantidad de personas que están llegando por todos sitios. Los vecinos están en sus ventanas porque escuchan desde afuera cómo están disparando adentro. ¿Quién sabe si acuérdate, eran 1000 invitados a esa fiesta. 1000, 1000. A veces la gente, bueno, no recuerdan o no saben. Estaba la mamá y las hermanas del entonces presidente Alberto Fujimori. Estaban todos los diputados y senadores del Congreso en esa Mucha época, gente estaban importante. invitados, todos los gerentes de la Mitsubishi, Toyota, o sea, la clara y nata del poder económico y político estaban allí. Los jueces supremos, los connotados abogados, eran 1000 personas, porque así celebraba su cumpleaños el señor, en una casa inmensa, Claro, ¿no? claro, la Y gente. harta comida, ¿no? Y pum, aparecen los terroristas, cierran la puerta y todos eran rehenes. Fujimori y Montesinos se habían ido 5 minutos antes, como que alguien les avisó. Se fueron, simplemente dejaron a la mamá, a las hermanas ahí. Se van ellos, a los 5 minutos llegan los terroristas, los 16 armados con fusiles, y cierran eso. Entonces, ¿quién estaba en distancia más cerca de todos los canales, ahí a San Isidro? Era Global. Yo estaba cerca, estábamos en la cuadra 8 de la Avenida Brasil, y me mandaron a mí. Y por eso, Y claro, y por eso lo mandaron a así usted es, a cubrir esa nota. pasó los 15 minutos, Giovanni, y yo estaba empapado en sudor de los nervios. Dije, uy, Me imagino. me haber equivocado, ¿qué habrá pasado? ¿No? Y yo seguía comentando, ¿no? ¿Quién sabe si detrás de mí está la tragedia? ¿Cuántos habrán muerto? Y son gente que han estado en una celebración, ¿no?, institucional, porque era indudablemente, ni siquiera, ojo, era el cumpleaños de la embajadora, era el cumpleaños del emperador Akihito en Japón. Ellos tenían costumbre de celebrarlo acá, ¿no? Esa era la idea. Y Esos total, tiempos, caramba. sí, en total terminó los 15 minutos, respiré, y yo dije, ahorita me llama el director o me llama el editor, me dice que ya no regreses. Yo estaba pensando que había salido mal. Claro. Y me ¿En qué me llamó habré Marcel, equivocado? y ¿O me cómo llamó lo habré hecho? así es, me llamó Marcel de la Cruz, que era en esa época el mejor reportero que había, un gran amigo del cual aprendí mucho. Tiene que ser así, reconocer a quien te haya enseñado. Exacto. Me dijo, Chino, me decían Chino, agarra tus cosas y regresa al canal, porque ahora sí eres el reportero de Policial que ha logrado vencer Mire, el temor, el miedo y la presión, y ahora sí puedes hacer tu micro.
y ahí empecé a lo serio, ¿no? La televisión, estuve 3 años en Global, de ahí pasé 2 años a Frecuencia Latina, en esa época el Canal 2, estuve haciendo full policial siempre, y de ahí, desde el año 2000 hasta el 2015, estuve en Panamericana, en el noticiero 24 horas, dedicado a la investigación y al reportaje policial. Eso nunca voy a olvidarlo y aprendí bastante, muchas cosas. Así fue. Claro, de todas maneras, cuando uno va pasando, en este caso, por diferentes instituciones, en este caso como esos canales muy conocidos acá en el Perú, aprende bastante. No solo en este caso aprendes de las personas que están adentro, sino también aprendes mucho, en este caso de la calle, también aprendes mucho. Y no podemos agregarle En lo personal yo pienso eso. Como nos está contando ahorita justo, bueno, sabemos que no solo ha trabajado en lo que es prensa escrita, como nos está comentando, ni tampoco ha trabajado solamente en lo que es medios de comunicación, como la televisión, sino también en diferentes instituciones del Estado, ¿no? Como por ejemplo en municipalidades, y es más, tengo entendido que también en el Congreso de la República. Cuéntenos, mejor dicho, ¿cuáles fueron sus funciones en dichas instituciones y en qué año ejerció esos cargos? Ya hasta el 2015, como te comentaba hace unos segundos, estuve en el canal 5, ¿no? Pero Ujú. justo en esas épocas ya yo estaba enseñando como licenciado, ¿no? En dos instituciones enseñando, ¿no? Esto es simultáneamente, mientras que trabajaba en el canal, ya estaba enseñando ciencia de la comunicación en un instituto que se llama hasta ahora CPEA, ¿no? Y en la universidad que era en esa época del Instituto Simón Bolívar. Y también ya estaba haciendo clases, o sea, terminaba yo mi trabajo en el canal a las 6 de la tarde, salía corriendo y me iba a la universidad a enseñar, ¿no? En Telesub, también ahí enseñé Mm. 6 años, ¿no? Entonces, ya existía el rumor de que se venía una reestructuración, iba a venir un nuevo organismo que se llamaba SUNEDU, y teníamos que sacar nuestras maestrías si es que queríamos enseñar. O sea, no solamente como licenciado, sino un grado superior. Entonces, la única opción que yo tenía para poder estudiar tranquilo, ¿no? Todos los sábados, era salirme del canal. No había otra opción, porque el canal tenía que, una semana trabajaba domingo y la otra semana trabajaba sábado. Y yo pedí que me den los domingos para poder estudiar el sábado. Y bueno, por esas cosas de la vida me negaron esto. Y dije, ¿qué pasa? O sea, yo no voy de vacaciones, simplemente voy a cambiar mi turno de fin de semana, ¿no? Y voy a trabajar el domingo y voy a descansar el sábado porque voy a estudiar. Llevé mi matrícula, llevé mi carnet y no quisieron. Entonces, dije, perfecto. Después de 15 años, así son algunos directores que se creen dueños del canal. Dije, bueno, pues son cosas de la vida. Para mi suerte, en esa época, finales del 2015, me convocan para hacer otro tipo de trabajo. Como yo estaba metido ya, ¿no? En lo que era la prensa policial, me dice, necesitamos urgente un coordinador de prensa para la Municipalidad de Lima, para el área de seguridad ciudadana y Serena. ¿Me interesa el trabajo? Por supuesto. ¿Y por qué yo me iba? Primero, porque era económicamente más atractivo, y dos, porque era una institución pública en la cual yo descansaba el sábado y el domingo. Podía yo estudiar el sábado. Y estuve los 4 para 5 años que estuvo la administración de Luis Castañeda, estuve yo, y aprendí muchísimo lo que se llama el periodismo institucional, cómo hacer una nota de prensa de acuerdo a la institución, con otro tipo de Ujú. estructura, y hacía Bien. narraciones, hacía una serie de cosas, ¿no? Dije, qué bien, era otra cosa, yo pensaba que era una cosa inmensa, ¿no? Y no. Y terminó la administración de Luis Castañeda Locio. Yo dije, ahora, ¿qué me tocará? ¿Qué me deparará el destino? ¿No? Y justo el gerente de Seguridad Ciudadana que había trabajado, me había jalado a mí para la Municipalidad de Lima, se fue a Miraflores a hacer lo mismo, ¿no? Gerente de Seguridad Ciudadana, el buen amigo Abdul Miranda, ¿no? Y me dijo, Andrés, chino, vete para aquí, Miraflores, vamos a trabajar igual, para que me ayudes a hacer prensa de las cosas que ocurren de la lucha contra la delincuencia con el Serenazgo de Miraflores. Y estuve 1 año y medio ahí, ¿no?
la pandemia hizo que se reestructuraran muchas cosas en la municipalidad y redujeran el personal de prensa. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Así es. Pero tenía más experiencia cada vez de esto. Ya yo tenía, Cada vez sigue ganando más experiencia. sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Es importante, y que tus colegas en algún momento lo van a ver, es hacer contactos, hacer amigos, buscar Exacto. celulares, teléfonos, tener tu agenda, ¿no? Bueno, Siempre ahora va a ser estamos, muy por importante eso, tener supuesto, sin eso, contacto de todas maneras. periodista sin contactos no es nada, ¿no? Es Entonces, verdad, comencé a hablar con es todos los cierto. jefes de prensa de las municipalidades en ese ya eran periodistas, yo los consultaba, preguntaba, me pasaban datos, nunca perdí en esa época los contactos con la policía, tenía muchos amigos de la policía, muchos colegas también periodistas policiales. Entonces yo siempre estaba al tanto, ¿no? Siempre yo, y sobre todo contactos en los medios. Entonces, había una captura importante, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima o de Miraflores. Yo hacía mi conferencia de prensa, imagínate, y llamaba y venían todos los canales porque todos me conocían. Siempre he sido un caballero, un buen amigo. Entonces, les ganaba, les sacaba la vuelta a muchos directores, lógicamente, porque yo convocaba a la prensa, ¿no? Y Claro, bueno, terminó eso por la pandemia y dije, bueno, ahora, ¿qué irá a pasar? Y me convocan, gracias a Dios, para trabajar en comunicaciones del Congreso de la República, cosa que yo jamás había pensado hacer. ¿Qué ocurría? El año pasado, ¿no? Se cumplían el bicentenario de la independencia del Perú, o sea, 200 años. Y todas las instituciones públicas hacían actividades, ¿no? Por habernos librado de los españoles, ¿no? Después de ujú, 200 años. Y me convocaron precisamente para hacer informes sobre el bicentenario, ¿no? Hacer investigaciones sobre la batalla de Arica, el combate de Angamos, de los héroes de Tupac Amaru, Micaela Bastida. Y empecé a conversar con historiadores y a hacer reportajes que salían en el canal del Congreso, porque el Congreso tiene un canal de televisión, ¿no? ya. Y tiene redes y también tiene radio el Congreso. Empecé a hacer todas estas cosas. Me fue muy bien. Estuve un año, imagínate, ¿no? No hace mucho, ¿no? Y por un contacto me dijeron, oye, ¿no quisieras tú estar en prensa de alguna comisión? Porque ya hay comisiones de defensa nacional, de educación, ¿no? O sea, son grupos de congresistas que se juntan para hacer leyes para un determinado sector, ¿no? Defensa nacional, seguridad social, salud, y hay una comisión que se llama de defensa del consumidor, que es importante porque los consumidores tenemos una serie de derechos y muchas empresas Claro, abusan, ¿no? claro, exacto. Algo chiquitito, cuando te suben simplemente a ti el valor del celular, del ingreso que te dan por la línea, y tú no puedes ni quejarte, ¿no? Cuando pides un préstamo bancario y resulta, Giovanni, de que te cobran el 150%, te prestan 10.000 y sales debiendo 25.000 soles y tienes que irlo pagando y te ponen la deuda en 5 años y siempre estás pagando y pagando y pagando y nunca terminas de pagar. Y esa Claro, y uno, tarjetita, y esa tarjetita de crédito es otra estafa en realidad, porque te compran membresía. Nadie sabe qué diablo significa membresía. La cosa es que es como una especie de impuesto que tienes que pagar por tu tarjeta que la estás usando, ¿no? Y que estás pagando un préstamo también porque sacas a crédito. O sea, una usura increíblemente abusiva. Entonces, esas cosas las veían en el Congreso a través de esta comisión y se sacó una ley contra la usura. Ahora, gracias a esa ley contra la banca usurera, ya no se paga la membresía. Y si usted está pagando, a los colegas, simplemente cierren esa tarjeta de crédito, es prohibida. Y también, ¿no? Se han reducido ahora las tasas de interés cuando uno pide un préstamo. Y sabes, la otra cara curiosa, para terminar esta partecita, Giovanni, es que si yo pedía un préstamo de 10.000, salías pagando 20.000 más 5.000 en intereses, etcétera. Pero si yo quería ahorrar, ¿no? También se supone que te dan un interés, solamente te dan el 2%. O sea, después de 2 años que puedes tú congelar tu ahorro para ganar intereses, te dan, suponte que eran 10.000, te dan 10.200 nada más. Pero si tú pidas un préstamo, te cobraban 25.000, 35.000. O sea, esa cosa se llama usura y se llama abuso. Y hay una claro, ley. Igual que las AFP, igual, gracias a la Comisión de Defensa del Consumidor, se presionó tanto, se hizo una ley, se aprobó, y lamentablemente van a tener que pagar, devolver el dinero de las AFP.
igual se está haciendo con el FONAVI, ¿no? Y la ONP, cosas que jamás existían, y yo era el vocero de prensa de eso. Entonces ya cambió, otra figura periodística, ¿no? Y yo llamaba a conferencias de prensa, hacía los contactos con otras comisiones, con los colegas, para que vayan entendiendo que no es como se dice, el Congreso no hace nada. Lamentablemente hay una gran campaña de desprestigio contra el Congreso desde hace muchos años y se ignoran. ¿Por qué no comentan, por ejemplo, quién liberó las aportaciones de las AFP? ¿Quién No es que, liberó las aportaciones de la ONP? ¿Y quién está empujando para que se devuelva el dinero que se le descuenta y se le descontó a la gente con el cuento de la vivienda con el FONAVI? Y hay yo una pienso que serie no, yo pienso que no todo el Congreso no hace nada. Algunos congresistas sí no trabajan, como se dice, ¿no? Pero bueno, yo pienso que las labores que tienen cada persona, en este caso, que trabajan ahí, son muy diferentes. En este caso, como usted, siendo periodista para, en este caso, que trabaja en el Congreso, ¿no? Mire, sabemos que el periodista, en este caso, en la actualidad, y no sé si años atrás habrá sido así, sabemos que el periodista y los medios de comunicación son duramente criticados eh, por el presidente, para comenzar, y también por el pueblo. Ya sea nos califican de ser, en este caso, la prensa amarillista, mermeleros, entre muchos otros calificativos. ¿Cree usted que los periodistas y los medios de comunicación en el Perú son transparentes? buena pregunta, ¿no? Y me interesa en verdad mucho y he ganado un montón de críticas por eso, ¿no? Pero yo soy periodista y periodista no de ahorita, ¿no? Ya te dije que un poquito más si he nacido periodista, ¿no? Con todo orgullo lo digo, Claro, con todo orgullo. Y yo creo que tengo en eso la total autoridad para decir lo siguiente. No existe, pero prensa, no existe libertad de expresión en todo el mundo. No existe la libertad de prensa. Es falso ese cuarto poder del Estado que supuestamente es la prensa, porque la prensa se supone, según los que nos dicen la ética y todo lo demás, ¿no? De que es el nivel de control para que ningún poder del Estado cometa excesos ni se encime sobre otro de los poderes, ¿no? La prensa está para eso, para fiscalizar. Lo que muy pocos saben, ocultan interesadamente, es ujú, que hay grupos de empresarios, grupos de poder que manejan esa prensa porque son los propietarios. Entonces ellos simplemente defienden su supuesta libertad de expresión para favorecerse económicamente. Eso es, no hay más, ¿no? Es decir, no hay libertad de prensa, lo que es libertad de empresa. Yo tengo mi periódico, mi ujú. periódico, mi canal, y yo tengo que defender mis intereses, pues. Eso es lógico. Así funciona. Yo no puedo poner mi empresa, mi periódico al borde de la quiebra, yo tengo que aliarme a quien me pueda dar publicidad, ¿no es cierto? Claro. Tengo que